público le ha ido construyendo a la justicia transicional como un mecanismo para solucionar los temas de violencia del pasado en una sociedad de tránsito a la democracia. Yo les, antes, como en el recuento histórico, yo había establecido como hito los procesos en Argentina que nos llevaron a determinar los procesos de punto final, que eran amnistías e indultos, nos llevaron a la discusión internacional de considerar que los indultos y las amnistías digamos, que eran mecanismos que no permitían una paz sostenible y duradera o una democracia sostenible y duradera, y que seguían generando conflictos sociales que el Estado debía resolver. Por lo tanto, la amnistía y los indultos para los crímenes de lesa humanidad o violaciones graves de derechos humanos se fueron considerando como improcedentes. Así llegamos al Estatuto de Roma, que es el que da surgimiento de la Corte Penal Internacional, y ahí claramente se establece digamos, una consideración jurídica de que ningún Estado que firme el Estatuto de Roma podrá generar procesos de negociación en donde la inmunidad sea una alternativa de negociación. Y esto para decirles entonces que a partir de esa consideración empiezan a dotar de contenido a lo que hoy conocemos como derechos de las víctimas, que es el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. Son derechos que en el derecho penal ordinario se entienden de facto, es decir, una investigación pretende resolver temas de verdad y está enfocada en hacer justicia, y con un fallo genera también reparación. La diferencia con los procesos de justicia transicional es que esos mismos derechos se hacen en mecanismos no necesariamente judiciales, es decir, se entiende que dentro del proceso de justicia, o mejor dicho, el derecho a la justicia tiene componentes de verdad, tiene componentes de reparación. Es decir, todo proceso judicial ordinario debe tener esos dos componentes, pero la verdad es una verdad judicial, y la verdad judicial tiene límites en la investigación, porque lo que busca esa verdad judicial es una verdad para el caso, una verdad que determine cuál es la suerte de la víctima, quién es el victimario y el responsable, pero hasta ahí en el penal ordinario. Y la reparación es generalmente una medida material que intenta reparar el daño sufrido por la violación, pero es una reparación que se convierte en una reparación limitada, si lo queremos ver así. Entonces, en justicia transicional lo que se hace es complementar este tipo de verdad y de justicia que sale de los procesos penales, como con mecanismos extrajudiciales. Los mecanismos extrajudiciales que se han inventado hasta el momento y que son los que conocemos como de justicia transicional son, para verdad, las comisiones de la verdad o mecanismos de esclarecimiento históricos. Y para reparación, la reparación como medidas de satisfacción, las medidas de simbólicas de satisfacción, y digamos todo lo que ellas tienen en lo que nosotros conocemos como la ley 1448. Esto para un ejemplo colombiano, pero hay otras, o sea, se fundamenta la reparación de la justicia transicional en estos dos enfoques, un enfoque simbólico y un enfoque más material o de satisfacción, y eso lo recogió la ley 1448. Pero el punto aquí es que estos derechos que tienen, digamos, un origen internacional, lo que establecen son los límites de las negociaciones en medio de la formulación de mecanismos de justicia transicional. Lo que quiero decir con esto es que en el caso colombiano, ningún proceso de negociación que estamos
teniendo ahora o cualquiera que surja en el futuro, puede desconocer estos derechos: el derecho a la justicia, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación. El derecho a la justicia del mecanismo de justicia transicional tiene como elementos básicos la necesidad de establecer una investigación de carácter penal que determine por qué, que el caso existió, que la víctima efectivamente lo es y quién es el victimario, quién es el responsable. Entonces eso es lo que le exigen en materia de justicia, que es una justicia entre comillas basada a partir del derecho penal ordinario. Pero en lo que, como ya les decía en la primera parte de la sesión, en lo que la justicia transicional permite la negociación es en las penas. O sea, en qué pena se le va a aplicar a esa persona que ha sido hallada responsable de las violaciones, ¿no? Y como ejemplo principal en Colombia pues está la ley 975, que es lo que les decía. Se estableció un proceso judicial de justicia penal ordinario. A nuestra manera de ver, fue un error que fuera de penal ordinario, porque ha tenido todos los problemas para la implementación que ustedes hoy conocen, y se negocia la pena. En el marco jurídico para la paz se habla de eso, de la posibilidad no de desconocer la justicia, o sea, no de implementar amnistías e indultos, pero sí de formular penas alternativas. El tema de las penas alternativas es difícil de resolver. Digamos, yo no les puedo decir aquí un listado de penas alternativas y decir esas son las penas alternativas que se deben implementar en un proceso de justicia transicional, porque la justicia transicional, los mecanismos de justicia transicional se deben adaptar al contexto en donde se van a aplicar. Luego, una medida alternativa que en Sudáfrica funciona, aquí no, porque culturalmente eso para nosotros no es una pena, porque culturalmente eso no repara, porque culturalmente no se acepta, qué sé yo. Por ejemplo, no haber dicho nosotros que en Colombia, para los paramilitares que se acogieran al proceso de ley 975, la condena que se daba era de 8 años, hay países otras sociedades que van a decir eso es absolutamente reprochable, y otros que van a decir 8 años es demasiado para lo que nosotros podríamos negociar. Ellos podrían negociar otra cosa. Esos son estándares culturales que digamos, el derecho penal internacional acepta como una solución a estas medidas. Entonces la discusión es una discusión de la sociedad al interior, de cuáles son esas penas que tolera, cuáles son las penas que le permiten reemplazar la reclusión por otra medida y que esa otra medida les sigue significando justicia. Y ese es el tema que tienen que tratar ahora el proceso de negociación con las FARC, porque es cierto, es muy difícil decir que están dos partes negociando y que una de ellas le va a decir, mire, pero en todo caso usted es culpable de estas cosas y se ve tanto tiempo a la cárcel. Lo que seguramente, o lo que tiene que decirles, usted está señalado de haber cometido tales crímenes. El Estado tiene la obligación de investigar, determinar si usted es responsable o no y sancionar. No podemos evadir ni la investigación ni la determinación de responsabilidad, pero podemos negociar la pena. Y ahí ya sale toda la discusión. Ahora, ¿qué pasa con la guerrilla y el proceso de negociación y cómo esto afecta la participación política? Porque la Constitución colombiana no permite la participación política de personas condenadas por la vía penal. El punto de partida es que la guerrilla está calificada como un actor político, luego es un delincuente político. Y dentro de los crímenes de delitos políticos que en Colombia pues son de perogrullo, es decir, cualquiera que se levante nada más va a cometer esos delitos políticos, no estaría exento de la participación política. Es decir, los delitos políticos no inhabilitan la participación política. Sí, los delitos de los crímenes de lesa humanidad, o las violaciones graves a los derechos humanos, por las que han sido condenados los guerrilleros ya en el pasado, digamos, tienen condenas en firme que no se han podido ejecutar porque no los han podido capturar, pero existen las condenas, hay 260 como les decía al principio. Entonces la discusión en la negociación, más allá de si vas a ser juzgado o no, es cómo se va a resolver el tema de esas condenas que han
están proferidas a todo el secretariado. ¿Y eso qué significa en términos de participación política? Y ahí viene la discusión entonces de los delitos conexos al delito político. ¿Cuál es el delito conexo que este Estado que está negociando va a considerar como dentro de los delitos políticos? ¿Se va a considerar el narcotráfico como delito conexo, por ejemplo? ¿Se va a considerar el secuestro como delito conexo? Y ahí la discusión entra a través de los límites. Es que los mecanismos de justicia transicional basados en los límites del derecho internacional dicen que los crímenes de ese, excepto el narcotráfico porque no está dentro de la lista, pero esos otros crímenes como reclutamiento forzado de menores, violencia sexual, desaparición forzada, los que son de lesa humanidad no pueden ser considerados como delitos conexos al delito político. Y no tengo la solución a lo que les estoy planteando porque esa solución vendrá de la negociación, pero lo que les estoy diciendo es, quien esté negociando, el gobierno que sea, y ellos como guerrilla, no van a poder evadir esa discusión ni van a poder solucionarla de una manera distinta a la observación del derecho a la justicia que ya está establecido y que Colombia acogió con el Estatuto de Roma. Y la competencia del Estatuto de Roma hace que todo lo que haya pasado entre el 2001, que es cuando Colombia firma, y hoy, mañana, digamos, en el futuro, esté sometido a esos límites del derecho penal internacional. Luego, no puede, por más propaganda política que haya en este país, es mentira que este gobierno o cualquier otro pueda firmar dentro de la negociación una impunidad para la guerra. Como también no puede acordar impunidad para sus propios victimarios. Es decir, el Estado también no puede decir, mire, ustedes señores, grupo guerrillero, son responsables de X, Y, Z y W, pero yo no soy responsable de nada. Eso tampoco va a pasar porque la impunidad no es la impunidad es para ningún victimario. La impunidad no es posible para ningún victimario. Y eso tiene que estar ahí en la discusión. Por eso además ha causado tanto revuelo el tema de las fuerzas militares, la responsabilidad de las fuerzas militares, cómo se va a solucionar. Y ahí, a mi modo de ver, las fuerzas militares han sido ambiguas. ¿En qué tratamiento están, digamos, sin capacidad de avalar? Que además estoy diciendo algo que no es cierto, es que ellas no van a avalar nada porque no está bajo su responsabilidad. Digamos, ¿qué responsabilidad apoyan? ¿Qué responsabilidad están en capacidad política de asumir? Y ahí el punto con los militares es distinto. Una cosa son los delincuentes políticos, otra cosa son las fuerzas militares. A las fuerzas militares, el Estado y la sociedad colombiana le han entregado la confianza de proteger y cuidar a los ciudadanos. Luego, quien infringe esa confianza, quien infringe esa potestad, esa obligación, según el derecho internacional de los derechos humanos, tiene una mayor responsabilidad frente a los ciudadanos y frente al Estado que cualquier otro ciudadano que haya cometido una violación de la misma manera, porque a esos, en este caso guerrilleros e incluso paramilitares, el Estado ni la Constitución ni los ciudadanos les dieron esa obligación, esa confianza. Ahí entonces nos estamos enfrentando a la discusión de la asimetría en el tratamiento penal en medio de toda esta situación de violaciones a los derechos humanos, porque a las fuerzas militares o a la policía en este caso, que es una cosa que también no se entiende en Colombia, es que la policía no debería estar enfrentando o no debería tener competencias de antiguerrilla o de cara al conflicto, sino de carácter más civil. Pero como no es, entonces hay que involucrar a las dos fuerzas aquí. Y esas dos fuerzas tienen el deber de garantía, que constitucionalmente los pone en una condición distinta en los procesos. Entonces, mientras usted puede negociar perfectamente con un delincuente político, la vía jurídica por la que va a resolver la victimización, con la fuerza pública no pasa igual. El tratamiento internacional a la fuerza pública es mucho más contundente y mucho más gravoso
por la debida diligencia que tenían para proteger y cuidar a los ciudadanos, que ha sido muy raro. Eso no significa que las fuerzas militares no puedan acudir a mecanismos internacionales o que el Estado no resuelva la responsabilidad que le cabe a las fuerzas militares con mecanismos de justicia transicional. Lo que sí, pero eso significa en todo caso que dentro de la justicia transicional se debe dar un trato asimétrico frente a ellos por la responsabilidad mayor que tienen las fuerzas militares en la confianza que ha sido, por la confianza que ha sido depositada por la sociedad. Ahora, también dentro del tratamiento a la responsabilidad del Estado, porque eso es lo que es claramente responsabilidad del Estado, no solamente los militares son los victimarios, detrás de los militares hay o tiene que haber un respaldo estatal que haya permitido las violaciones. Luego los responsables no son solamente los militares o no son principalmente los militares, y ahí empieza uno entonces a desgranar las responsabilidades, como digamos hasta dónde estaba involucrado uno u otro, qué tanto el Estado provocó ¿cómo decirlo? El mejor ejemplo son los falsos positivos, pero no la única. Que había una recompensa en tantos millones de pesos para el policía que... Sí, lo provocó. Lo provocó. Y entonces ahí uno dice, lo que tendría que... El problema con los falsos, no el problema, como se está enfrentando el tema de los militares, es por justicia penal ordinaria, que es como se tiene que hacer en este momento, no hay otra alternativa. Los mecanismos de justicia transicional, en el caso que esto pudiera ser parte de eso, tendrían que resolver quién estuvo más allá de los militares posibilitando como Estado eso. Entonces uno puede llegar al ministro, al presidente, etcétera, a mostrar que la responsabilidad no era solo de los militares. Y esto no solo para menguar la responsabilidad de los militares, que yo creo que es injusto decir que solo son ellos que se inventaron todo esto, porque eso no es así, y también para generar consecuencias estatales que impidan que se repita eso. Si ahí tiene que haber una conciencia de responsabilidad del Estado que diga, nunca más voy a usar mis fuerzas militares para cometer estos crímenes, por dos razones. Una, porque pues es una violación, no sé si está prohibido, no lo debe hacer, y segundo, porque deslegitima el actuar de las fuerzas militares de manera casi que injusta, porque digamos, salvo que haya pues una evidencia de que las fuerzas militares actuaron bajo el desconocimiento de otras fuerzas estatales, lo que se puede concluir es que fueron usados para, y eso es, usados para cometer los crímenes, usados para una guerra sucia del Estado, usados para un terrorismo del Estado, y eso tendría que significar una responsabilidad diferente para ellos. Doctora, y vamos a esta responsabilidad de ser líderes, donde hay, es decir, si usted mira, por ejemplo, la sentencia de Minori, entre otras cosas, es una ley hogar, que es interesante, tiene como elementos 15 folios, y se imagina el concepto colombiano, y es igualito. Usted es el jefe, usted responde, usted da las órdenes. Así que lo que estamos hablando del discurso para allá vamos. Eso se va a dar tarde y temprano. Temprano que tarde. Y el caso de las fuerzas militares. Uno de, ¿qué espera del Estado? Espera protección. Esperar cosas positivas. La Constitución lo dice, el 21 de la Constitución. Las autoridades están para qué? Para velar por la vida y otra idea de una sociedad. Si ellos son coadyuvantes de los derechos humanos, a uno no le cabe en la cabeza que hayan caído tan bajo. Y en el caso de los falsos positivos, yo he leído bastante sobre temas de guerra, de problemas, y lo que es, a no ser que alguien me diga lo contrario, es que el tema de los falsos positivos es más de Colombia. No he encontrado otra parte donde incluso en la guerra griega, ni en la pública, ni en la ateniense, en ninguna parte, que a una persona la traiga y usted trae todo el protocolo que se consiga. Eso es más de un rol. Esa clase de personaje, a mi criterio, debe caer en peso, como usted decía, con más rigor de la justicia. Porque si nos vamos a otro aspecto,
¿Quién pega a uno de los ilegales? Llamémoslos criminales, no me digan. Acciones criminales, porque esa es su esencia. De eso es que ellos están, eso es lo que hacen. ¿Sí? Sí, pero el punto Pero ahí es cuando uno mira las fuerzas militares está esperando otra cosa. Entonces, como dice por ahí, no puede, dice el ministro, no puede estar en la misma bolsa las fuerzas militares como los otros actores. Claro que no puede estar en la misma bolsa, pero no es por el ojo que mira. No puede estar en la misma bolsa porque una tenía que proteger y la otra era una organización ilegal. Por eso es que no puede estar en la misma bolsa. ¿Sí? Porque la gente esperaba cosas distintas de ellos. Sí, eso constitucionalmente es la posición de garantía que tienen las fuerzas militares, ¿verdad? Que es la obligación de garantizar los derechos, de proteger a los ciudadanos contra las violaciones. Pero ahí el punto es que no, dentro de la teoría de la justicia transicional, para fortalecer las garantías de no repetición, no es, no es atinado considerar que a los únicos que deben juzgarse son a los militares, porque el punto es que en este tipo de violaciones los militares no actúan solos, generalmente actúan en una lógica perversa del Estado que legitima a esos militares para hacer eso. No, yo nunca he dicho que solamente se de los militares. Claro que encima de los militares, les ponía el ejemplo del caso de Fujimori. No, sí, no, yo lo puedo explicar. Los militares cumplen órdenes, pero no es que los militares no piensan, no. Cuando hay órdenes que son en contra de los derechos humanos, ellos están obligados a cumplir. Por eso que acabo de decir es que tienen que ser juzgados. Porque si yo soy militar, pero a mí me están dando la orden de cometer un falso positivo, yo tengo la obligación de decir que no lo voy a hacer. Pero si lo hago parte del aparato criminal que lo permite. Lo que estoy diciendo es, claro, o si la orden es tácita, o como en el caso de los falsos positivos, que no era ni tácita ni explícita, pero que posibilitó. Como decía una concepción. Sí. Entonces, el punto ahí es que los mecanismos de justicia transicional, como no plantean justicia penal ordinaria, no se satisfacen con la sanción única del autor material, sino que intentan plantear mecanismos de investigación que deben los aparatos criminales estatales, paraestatales o de actores ilegales, en este caso las guerrillas, que posibilitaron la comisión de esos crímenes, no solamente perseguir al autor material. Esa es la diferencia significativa entre el derecho a la justicia ordinaria, es decir, de una violación que se comete dentro de la vida normal de la sociedad, y una justicia que viene como mecanismo de justicia transicional, y lo que persigue es desmontar un aparato criminal. Esa es la investigación que tiene que hacer. En este caso se podría aplicar para los paramilitares, también para la guerrilla e incluso para las fuerzas militares. El fiscal. Creo que el fiscal nunca está claro con qué es lo que realmente va a hacer, ¿no? A mí me parece que él no tiene competencia para meter una entrevista controlada. Esto tiene que esperar que llegue al Congreso. Claro. Y ahí tenemos opinión como la tenemos nosotros. Está como de pasado. Sí. Pero entonces lo que quiero decir con esto es que la justicia, aunque persigue los mismos fines, necesita una investigación más colectiva, digamos, más hacia esta idea de que la posibilidad de la comisión de los crímenes es por la existencia de un aparato criminal organizado, estatal o no estatal. Y la verdad que es otro de los derechos que protege la justicia transicional, es una verdad que tiene dos componentes: una verdad individual que intenta resolver el tema, digamos, del caso particular, de una memoria colectiva, que es más del establecimiento de una verdad aparte que reconoce la sociedad como tal y que establece como una medida de reparación frente a las violaciones que se cometieron. Es decir, es el derecho que tiene la sociedad a saber lo que pasó, por qué pasó, más allá del derecho que tiene el individuo que la sufrió, es la víctima. En este caso, todos los colombianos y colombianas tenemos derecho a saber qué pasó, por qué pasó y cómo pasó. En Colombia, los ejercicios de memoria colectiva han sido muchísimos, que vienen de esfuerzos institucionales, oficiales, como
la comisión del momento del Palacio de Justicia, el de la violencia de los liberales y conservadores. Se puede incluir ya también el informe de Basta Ya, que son ejercicios de verdad que vienen de propuestas estatales. Y hay unos ejercicios de verdad muy importantes también que han salido de propuestas de sociedad civil, de organizaciones de víctimas, organizaciones de derechos humanos, comunidades que así lo han decidido, o el último informe que sacó la Ruta Pacífica de Mujeres por la Paz, que recoge los testimonios de 1000 mujeres que fueron entrevistadas para esa comisión y que deja ver cuál puede ser la caracterización de la violencia contra las mujeres dentro del marco del conflicto armado. Todos estos ejercicios de verdad nos muestran un panorama amplio en el que el derecho a la verdad del que habla la justicia transicional ya, digamos, no puede desconocer. En el marco jurídico para la paz se propuso la existencia de una comisión de la verdad y esa comisión de la verdad tendría que recoger todas esas otras ejercicios de verdad que ya tenemos y aportar una verdad distinta. La discusión política que va a venir ahora, o que debe venir entre ustedes, digamos, ustedes como estudiosos de estos temas, entre los académicos, pero más allá de los que creemos que cómo debería ser esto, es de las víctimas qué verdad necesitan aparte de la que ya tienen, cómo esa verdad puede satisfacer su derecho a saber qué pasó, cómo pasó y por qué pasó. Es decir, cuál es la verdad que Colombia necesita para superar el pasado violento. Esa es una discusión que tiene que ser una discusión nacional. Se resolverá en el Congreso con el mandato de la Comisión de la Verdad, pero si no pasa por esa discusión, el resultado de la Comisión de la Verdad no va a ser el esperado, o no va a tener la legitimidad que se espera. Por eso les decía yo que cuando se inventaron la Comisión de la Verdad en Chile, que fue la primera que surgió, era la respuesta a un anhelo social por saber la verdad. Y el anhelo social era saber qué habían pasado con los detenidos. Muchos de los familiares de los detenidos tenían la esperanza de que estuvieran en cárceles clandestinas y que volvieran con vida, muchos. Sí, por no decir que todo el movimiento social chileno esperaba que esos militantes que habían sido detenidos por el régimen volvieran con vida. Y lo que le pedían al nuevo régimen, al nuevo gobierno chileno, era una comisión casi que de verificación de eso para saber dónde los tenían. Entonces imagínense el golpe político, el golpe social, anímico, emocional, cuando el resultado de todo esto, el informe de la comisión dice, en efecto, estas personas fueron detenidas, y aquí están las pruebas de la detención, estuvieron detenidas en tales y tales lugares, algunos clandestinos, otros no, pero estas personas están desaparecidas. Pero aquí el problema será quiénes integran esta comisión de la verdad. Imaginemos que pongan a los estudios. No, eso es otro debate, no me metan por ahí, por favor, gracias. El punto es que lo que les estoy queriendo decir con este ejemplo de Chile es que era una verdad que pedía la sociedad, ¿no? Y cuando el informe sale, con la contundencia de las pruebas y por lo respetables que eran los comisionados, la sociedad, las víctimas directas, los familiares de esos desaparecidos tuvieron que creerle, y ya hoy no están pensando que de pronto están vivos en algún lado. Hoy saben que no es cierto, saben cómo pasar, cómo tuvieron cómo vivieron la reclusión sus familiares y qué les pasó a la mayoría. A muy pocos los encontraron, digamos, en fosas comunes, en entierros clandestinos, etcétera, pero muchos, la mayoría, fueron arrojados al mar, luego nunca van a aparecer. Entonces, con esa fuerza del informe, con una verdad que ellos no querían esperar, pero la reconocen como legítima, porque era una verdad que exigían. Entonces, la pregunta aquí en Colombia es, ¿cuál es la verdad que exige la sociedad? ¿Cuál es la verdad que necesitan las víctimas? Sabiendo que nosotros, los colombianos y colombianas, tenemos mucha información que nos lleva a tener una caracterización de la violencia. Es decir, nosotros sabemos mucho de lo que ha pasado, la sociedad civil ha sido muy organizada, activa, también perseguida por ese mismo trabajo,
pero esa sociedad ha hecho procesos de verdad, es decir, aquí no les vamos a venir a decir algo que no saben. Entonces, ¿cuál es la verdad que necesita el país? ¿Cuál es la verdad responsabilizante que haría que las víctimas se sientan satisfechas porque ya saben cómo pasó, qué pasó, etc.? Eso es algo que tiene que resolver en la reglamentación del marco, si llegamos hasta allá. Si es la sociedad colombiana lo suficientemente consecuente para pedir verdad, cuando aquí en Colombia hay 6 millones de víctimas y la hemos mirado con indiferencia a tal punto que la Corte Constitucional que declaró el estado de cosas inconstitucional para que reconociera el camino del Estado, porque iba a obligar al Estado hasta de 200 autos a que se quieran morir y los ayude. Es decir, si está esa sociedad colombiana dispuesta a pedir la verdad. Pues no sé, yo me atrevo a pensar que por los resultados de las elecciones pasadas, ¿no? La primera vuelta hay un 50-50. 50% de gente que no quiere, no le interesa, no sabe, y otros 50% que parece querer. Además, eso en un 30% de personas que votaron, o sea que no les hace responder eso. Y la pregunta es esa: ¿cuál es la verdad que necesita, quiere y puede la sociedad colombiana en este momento? A mí me parece que la sociedad sí quiere saber la verdad. El tema radica en esas personas que van a estar integrando la Comisión de la Verdad. Aquí estamos cansados de escuchar los cambios, los no se quiere la sociedad. Y no, y son unas personas que están en Bogotá, que son los jefes de los gremios. Yo me imagino al director de Fedegan en esta cuestión de la sociedad. Pues de Fedegan. Pues de Fedegan. Sí. Entonces, hay que mirar quiénes son. Y estoy casi seguro que en esa comisión, la mayoría debe ser, porque ellos son los que saben el relato, los que deben estar allá contando su propia historia a título de jefe, a título de allí. Pero, dependiendo mucho, por ejemplo, en el caso peruano, también personas muy honestas y muy serias. Pero aquí lo escogerán a dedo. Porque todos sabemos que incluso hay personas que dicen que no hay desplazamiento, se atreven a decir eso. Entonces, todo depende de los intereses, porque va a suceder que lleguen una serie de señores de estas elementos que tengan este pensamiento y no pasa nada. Sí, pues es que ese es el riesgo, y ese es el riesgo de los procesos políticos. O sea, no puedo contestar porque quisiera tener la respuesta, pero no. O sea, que ese es el debate que tenemos que tener ahora. ¿Quiénes son los legítimos? ¿O quién cree la sociedad que puede ser un legítimo comisionado? Si a mí me dicen que José Obdulio, pues yo diré, no, quizás no es el mejor, porque ha tenido una relación tan cercana a uno de los gobiernos que ha sido tan tildado de violaciones que pues uno dice, tal vez él no es. Yo no estoy diciendo nada distinto a que me parece que tal vez no lo es. O que quizás si una comisión de la verdad está integrada solo por expertos internacionales, uno también puede decir, sí, pueden saber muchísimo y todo, pero ellos quizás tampoco lo son. Es decir, no tengo la respuesta. La respuesta, a mi modo de ver, tiene que venir de un debate nacional. De verdad preguntar a las víctimas, en primer lugar, como primer interlocutor legítimo para esta discusión, pero también a la sociedad en general, porque como les digo, el derecho a la verdad no es solo de las víctimas, el derecho a la verdad también es de la sociedad, en su conjunto. ¿Sabes que escuchaba cuando pasó la Comisión Civil? ¿Y quién era de la Comisión Civil? Este de Colosal, que también era director de Fedegan, creo que era la Comisión Civil. Sí, pero tampoco, por eso le digo, es que todos estos mecanismos lamentablemente tienen un eje transversal de discusión política. Entonces siempre la política tiene ahí esos desfases, por decirlo de otra manera. Pero por ejemplo, el informe de la Comisión de los Hechos del Palacio de Justicia es un informe valiosísimo. Habla de la responsabilidad del Estado, una cosa que no ha querido admitir el Estado. Y es una comisión oficial, no es una comisión de sociedad civil, es una comisión que adoptó el Estado. Que ahora el Estado no le gusta el informe y después no lo ha difundido, pero ahí está. Entonces digamos que así como uno le puede tener temor a la conformación y el resultado, también le puede tener confianza, porque hay
ejemplos aquí en Colombia que muestran que una comisión puede dar buenos informes y los informes de las comisiones también toman tiempo para que la sociedad los admita, los digiera, los conozca, les encuentre consecuencias, reconozca las recomendaciones como legítimas y las implemente. Esto les estoy hablando de lo que pasó en Chile y en Argentina. Es que a hoy todavía se están asumiendo recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que fue en el 87, 88. Entonces, el punto es que todos estos mecanismos de justicia transicional toman tiempo para ser asumidos por la sociedad y por el Estado. Al punto de que esa comisión de las que le hablaba en Chile, hoy, digamos no hoy, pero hace muy poco, estableció una nueva, digamos, comisión ad hoc solo para determinar el grado de violación en caso de tortura, porque la primera comisión no lo investigó. Y por las recomendaciones de la comisión existe hoy un programa que se está implementando todavía de reparación a las víctimas. Y seguramente de esa nueva comisión van a surgir otras recomendaciones, y ha tomado todo ese tiempo para que el Estado pueda implementar esas medidas y para que la sociedad pueda admitirlo y reconocer como cierta esa verdad que plantea la comisión. Falta un momentito que me voy a pedir la palabra. Yo pienso que efectivamente el Estado tiene que tomar parte del tema de las víctimas y es quien debe reconocerlo, pero también hay una invitación, se debe hacer una invitación a la sociedad civil que tiene las víctimas más cerca que los mismos gobernantes y que seguimos siendo muy indiferentes ante los hechos victimizantes y ante esa población. Todavía ni siquiera nosotros nos hemos apropiado de las víctimas, porque es que son nuestras víctimas, no son allá las víctimas por allá lejanas y recónditas. No, aquí yo puedo tener un vecino, o sea, cuando uno trabaja con víctimas uno se da cuenta que en cualquier lugar hay una persona que ha sufrido un hecho victimizante, y si uno se pone a hablar con alguien y comienza a contarte que a un primo lo desaparecieron, o que de pronto a un tío, o que un vecino, o que cualquier persona. Entonces, lo primero yo pienso que debe hacer la sociedad es apoderarse de esa situación que se vivió y no sentirla como algo lejano y distante. Aquí en Colombia las víctimas no, al común, o sea, digamos, a la mayoría de los colombianos no nos mueve. Una marcha por las víctimas no nos mueve. Una causa por las víctimas no nos mueve. O sea, ¿qué nos mueve a nosotros? Otras causas. Todavía no hemos hecho conscientes de que estamos en un país lleno de víctimas y que, de cierta manera, nosotros, aunque no hayamos sufrido un hecho victimizante, de todos modos somos víctimas. Porque hemos naturalizado situaciones que no son naturales, que no son normales en un contexto histórico de un país. Sí, los sociólogos que hacen análisis de victimización y de violencia y criminalidad dicen eso, que Colombia tiene una sociedad que ha normalizado la violencia. Entonces, que mostrarle o hacerla una sociedad consciente que reproche la violencia va a tomar un buen tiempo. Ellos dicen que una generación, dos, tal, porque tiene que ser, digamos, porque ya es muy difícil cambiarle el pensamiento a una persona que ya tiene esa estructura ética. Entonces, que te educaría es empezar a hacer programas de educación, programas de cambio de imaginarios para que esos que están convencidos admitan que están equivocados en normalizar la violencia y las generaciones futuras lo rechacen de entrada, con un pasado que no quieren repetir. Pero es un proceso de comunicación y un proceso de sociología que toma mucho tiempo, porque nosotros estamos habituados digamos, a admitir como no reprochable consideraciones éticas que la humanidad ya ha establecido como principio: vida, buen nombre, todo lo que ustedes ya saben. Que como decía el juez, por ejemplo, es tan natural para nosotros la violencia que cuando asesinan a alguien ya uno no dice, ay, pobrecito, no, matar es algo malo. Ya uno siempre está como de cierta manera criticando la violencia. Y por eso es que las víctimas que reclaman verdad siempre piden el restablecimiento del buen nombre de su familiar o de su, porque este tipo de pensamientos son los que están alrededor de toda la victimización. Entonces desaparecen a un miembro de la familia
aparte de sufrir el dolor de la desaparición, esa familia ya queda estigmatizada de tal manera que no puede casi que reclamar, porque es que ese familiar merecía su suerte y además ustedes como familia no tendrán rabia. Entonces todo eso es lo que deben reparar mecanismos como los de verdad extrajudicial, los de verdad judicial y la reparación. El carácter simbólico de la reparación tiene una fuerza muy grande en devolverle el buen nombre a la víctima, por ejemplo. Es decir, convencer con argumentos. Para lograrlo. No, tranquilo. No, es que puede darle cuidado, puede darle. Hablando de publicidad, Comisión de la Verdad, aquí ya está aprobado. Tenemos la sentencia de la Maticipán, Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahí. Está aprobado lo que sucedió ahí. La pregunta es, ¿quién la conoce? ¿Qué publicidad se le ha hecho? ¿Será que algún día llegó a la página del espectador por estar ahí? Una pedagogía, porque eso ya no le dice la Comisión de la Verdad, eso ya está aprobado. Y fue una corte internacional de los que constitucional y no tiene que conocer. Son hechos probados, pero nadie los conoce. Le pongo otro ejemplo. En Bélgica, hace como 10 años, se dio, entonces genéticamente alguien no estaba bien y cometió unos niños, abusó de dos niños. A la semana siguiente, 200.000 personas en la plaza de Bruselas rechazando ese acto. Garavito se paseó por el país y no pasó nada. Que veas que lo que está ocurriendo es algo vergonzoso. Sí, es que por eso les digo que tendríamos que pensar cuál es el aporte de esa Comisión de la Verdad, no a la verdad como hecho, porque nosotros a partir de sentencias, de informes, tenemos una caracterización bastante elaborada de la victimización que ha padecido Colombia, sino quizás cuál es esa verdad responsabilizante, cuál es esa verdad que le aporta al país esa conciencia ética de que esto no debe volver a pasar, y cómo hace para transformar el imaginario de la sociedad para que sea el primer eslabón que rechace eso si vuelve a pasar, así como, no sé, la movilización o lo que sea, pero cómo generar esa conciencia de que la sociedad colombiana no debe acudir o no debe permitir que se acuda a la violencia para resolver los conflictos sociales, que siempre van a existir. No hay una sociedad que no tenga discusiones sociales, y menos mal, porque si no, qué aburrida sería también la vida si uno no tiene cosas por las cuales luchar, pero que esos conflictos sociales no se resuelvan a partir de la violencia. Por eso les decía antes de irme que mi profesor en Chile decía que aquí no existe Estado, porque es que el Estado es el que tiene que mediar de manera responsable en esos conflictos sociales y no ser un factor de violencia dentro de las sociedades, ¿no? Y lo otro es que, a mi modo de ver, el tema aquí en Colombia es que esas sentencias y los informes y la verdad que revelan todos estos esfuerzos por conseguir verdad no son suficientemente conocidos por la sociedad, porque no hay una voluntad política para que se conozca. Entonces, mientras el Estado no tenga la voluntad de hacer que la sociedad conozca esto y lo rechace, no va a pasar, porque es del Estado la responsabilidad de que esa verdad se establezca como memoria dentro de la sociedad. Si el Estado, por el contrario, asume una posición en la que rechaza los informes, cumple las sentencias porque le toca cumplirlas, no porque considere que su responsabilidad de verdad está comprometida, y luego no hace ningún cambio para garantizar que no se repita, todos esos esfuerzos de verdad van a estar condenados al desconocimiento. Entonces sí hace falta voluntad política cierta del Estado. Le voy a dar la palabra. Hay unos aspectos de lo que yo preguntaba, era quién nos garantiza a nosotros eso. Desde el punto de vista de que las leyes se hacen y se cumplen, pues sí, al que tiene el deber de hacerlas cumplir, depende cómo se mete en ella y de qué manera esté afectado. Si no está afectado, le importa un comino la ley. En este momento la ley de víctimas pues sí ha sentado algunos precedentes y
para nadie de nosotros por qué estamos aquí, es precisamente por eso. Ha sido importante porque las instituciones se vienen metiendo en el cuento, y además de meterse en el cuento, las que no trabajan directamente con las víctimas también se han dado cuenta que hoy somos nosotros, mañana pueden ser ellos. Perdón. Entonces, en esa medida, ya en este preciso instante hay un proyecto de reforma de la ley 1448 en el Congreso, porque hemos hecho incidencia en que no se consultó con las víctimas, se consultó a medias y que luego fue implementada de acuerdo a los caprichos de los parlamentarios. Pero para nosotros es un secreto que los parlamentarios, el 99.99% todos son oligarcas, el resto no les importa nada, y víctimas hay uno o dos. Entonces, cuando eso no se siente, no se vive. Ahí, en esa medida, hoy ya se va a sacar una comisión representativa de las víctimas para el proceso en Cuba. Y van a ir porque ya es un compromiso y ya está en la prensa y en la radio. Y entonces es posible que para ahora que se vuelva a reunir la comisión en Cuba ya estén los representantes de las víctimas allá. En esta comisión de seguimiento al proceso también deben estar las víctimas incluidas, porque nosotros somos los que sabemos si sí se está cumpliendo eso, si sí se le está dando verdaderamente cumplimiento al proceso o no se le está dando cumplimiento. Miramos con preocupación que la semana pasada, perdón, en esta semana se diera en Córdoba, en Montería, una capacitación para conformar el Comité de Derechos Humanos y no estuviera presente allí los representantes de las víctimas. Y entonces le dijimos a la persona que vino al Ministerio del Interior, ¿es justo esto? ¿Será que hay un Comité de Derechos Humanos donde no esté la representatividad de las víctimas? No tiene sentido. Es como una ley de víctimas sin víctimas, es la misma cosa, ¿cierto? Entonces es allí donde se hace la incidencia y es allí donde las instituciones ya se vienen metiendo en el cuento. A veces aquí soy un poco duro con los compañeros y me perdonan, pero somos las víctimas y somos los que estamos sintiendo el tiestazo. Gracias. Pues yo también tengo que decir un pecado, sí, usted. Es que muchas veces yo parezco dura con el Estado y con los funcionarios que implementan todas estas leyes, pero bueno, también es que mi rol es mostrar que todavía faltan cosas, ¿no? Pero ahora podemos, menos mal, agradecer que hay una ley de víctimas. Tiene desméritos, tiene cosas que quisiéramos que estén mejor, pero definitivamente es un logro que no se puede atribuir necesariamente al Estado, es un logro de la incidencia de las víctimas que han llevado a que en este momento Colombia se esté dando esa discusión sobre víctimas. Hace, no sé, 6, 7 años las víctimas eran invisibles en la discusión pública y eran solo las organizaciones o las mismas víctimas las que sabían que existían las víctimas. Pero hoy yo creo que en parte, o no, yo creo que definitivamente gracias a la ley de víctimas, la discusión de víctimas está consolidada y está consolidada para frente al proceso de paz. Es decir, allá no se puede, no puede la guerrilla decir que no tiene víctimas, no lo puede hacer. Y no puede el Estado desconocer la existencia de víctimas del Estado, víctimas que fueron, digamos, de responsabilidad del Estado su victimización, así como tampoco puede desconocer que en la mesa el garante de los derechos de las víctimas es él, como Estado. Así haya sido victimario, no ha perdido la obligación de ser el garante de los derechos de las víctimas. Luego, en esta mesa tiene que estar en ese sentido. Y lo otro es también decir que la implementación de la ley de víctimas no es algo fácil. En un análisis comparado, la ley de víctimas es el aparato, el mecanismo de justicia transicional más sofisticado que se ha inventado el mundo o se ha inventado cualquier sociedad que ha pasado por estos procesos. Es sofisticada, es compleja, es ambiciosa, implica retos institucionales grandísimos, así que su implementación es igual de complicada. Yo no soy de las que piensan que entonces la ley debió ser mucho más pragmática, menos ambiciosa y menos sofisticada. No lo creo. Incluso creo que la ley tiene cosas que se deben corregir. Ahora, que siendo una buena ley, tiene cosas que se pueden corregir. Pero también reconozco que la implementación es
digamos, es un esfuerzo titánico digamos que al que nos enfrentamos. No es fácil devolverle la tierra en el número de hectáreas que se considera que han sido despojadas. Eso es un proceso que no ha hecho ningún país del mundo, pues, por la magnitud, por la victimización, por el momento en el que estamos, en que todavía las tierras están bajo la posesión de los que despojaron esas tierras. Eso es un reto también grandísimo. Estamos en medio del conflicto y ya ponerlo en el escenario público creo que es una ganancia, ¿no? Pero la implementación, y con esto no les quiero decir a los funcionarios que no, pues como es tan difícil, entonces pues esperemos que alguien lo resuelva en el futuro, ¿no? Pero también el mensaje es para las víctimas, ¿sí? Que tomen conciencia de que es complicadísima la implementación y que la participación de las víctimas en la implementación, creo yo, podría ser la solución para una implementación más efectiva. Es decir, que las víctimas que conocen más claramente el problema, le aportan al Estado soluciones o propuestas a partir de la incidencia que nos lleven a resolver el tema en cada región, además. Porque es que aquí hay un problema específico para la restitución de tierras. En Nariño hay otro, y es distinto. Y allá entonces el Estado no puede pretender aplicar lo que aplica acá. Es decir, esto debe ser un diálogo regional, debe ser un diálogo de situación en concreto y permitir la implementación desde ese punto de vista. Pero ya me voy a decir otra vez el tema. Bueno, iba terminando con verdad. Y el tercer estándar de justicia transicional es el derecho a la reparación. En el derecho... Perdón, usted mencionaba a la Corte 48 hay que tener implicaciones. Creo que a la lectura le gustaría saber a su criterio qué problema le encuentra y qué podría mejorar la ley. Bueno, eso es como para otras 5 horas. No, pero lo voy a decir rápidamente. Titulares. Titulares, no se vaya a frustrar con los titulares, porque abrir cada uno de los titulares. Creo que hay una debilidad en la participación de las víctimas, en cómo formular la participación. Está dentro de la ley 1448, pero está como una mera declaración, ¿no? Las víctimas deben participar, pero ¿cómo es esa participación? Yo iba a cerrar con esto que hoy acabo de decir, esta intervención, es que todo este discurso de justicia transicional, sin una participación efectiva de las víctimas, está condenado a ser un fracaso. Entonces con eso lo que quiero decir es que entonces la ley de víctimas, a mi modo de ver, tiene un poco de una posibilidad grande de ser un fracaso porque la participación de las víctimas no está formulada, a mi modo de ver, de manera efectiva. Sé que existe el protocolo de participación, pero también le puedo hablar mucho de por qué creo que ese protocolo de participación no ha permitido esa participación efectiva. Y además que más allá de la participación a partir de esos mecanismos, que son buenos porque sirven para la toma de decisiones efectivas de la administración con la participación de las víctimas, es que la participación va mucho más allá de participar en las mesas. La participación es generar una discusión nacional sobre el tema. La participación es hacer que las víctimas se conviertan en interlocutores legítimos frente al Estado para tomar las decisiones que tengan que ver con la satisfacción de sus derechos. Y aquí también puedo seguir mucho, entonces dejo ese titular, la participación. Otro tema que no está debidamente regulado por la ley es el carácter de medidas diferenciales que deben haber en los procesos de justicia, de verdad y de reparación. Es decir, aquí hay que identificar cuál, y lo ha dicho la Corte Constitucional, eso no es un invento académico, diferenciar cuál es la afectación que han padecido las mujeres en medio del conflicto armado, por ejemplo, cuál es la victimización de los niños y niñas, de los jóvenes. Y a partir de ese tipo de diferenciación como de las comunidades indígenas, de las comunidades afro, de las comunidades LGBT, es decir, la diferenciación de victimización que permita una reparación adecuada. Es decir, la reparación tampoco es un mecanismo estándar, que es lo que empecé a decir ahora. La reparación de la que hablan los mecanismos de justicia transicional debe ser una reparación transformadora.
no una reparación como la reparación ordinaria del derecho civil, que habla de la respuesta. Los abogados nos metieron en la cabeza, como vieron la reparación del derecho civil, del derecho romano, de la reparación, que es intentar devolver a la víctima al estado anterior a la victimización. Entonces, si yo a usted le robé 10,000 pesos, pues se los tengo que devolver para devolverle al estado anterior a que cometió el crimen. Pero en violaciones de derechos humanos eso no es posible. Lo que dice la teoría de la reparación en este caso es que el daño sufrido por las violaciones de derechos humanos es irreparable. Luego, la pretensión de la reparación que establece la 1448 es limitante, porque lo que dice o su premisa es intentar volver a la víctima al estado anterior, cuando la premisa de la reparación en este caso debería ser transformar las condiciones que permitieron la victimización para que esa víctima pueda construir tranquilamente su proyecto de vida a partir de lo que le sucedió. A alguien que sufrió la desaparición de un familiar no le pueden pedir que a partir de procesos de reparación estatal deje de sentir que eso nunca le pasó, sino que debe permitirle al Estado tener una consideración de satisfacción de sus derechos, que sabiendo que eso le pasó, sienta que puede seguir con su proyecto de vida. Y ahora que voy a hablar de reparación, ya le voy a decir todo lo que se lee en ese titular. La otra consideración de que creo que se debería cambiar en la ley 1448 es más de reforma institucional. Y es que la 1448 establece una integralidad en la operación institucional aparente. Entonces todas las instituciones deben trabajar de manera coordinada, todo esto a nivel nacional, ¿no? Eso significa que ha creado un aparato monstruoso, difícil de manejar, y además en la coordinación en cabeza de la unidad de víctimas, y la unidad de víctimas jerárquicamente está por debajo de un ministerio y se supone que debe coordinar a los ministerios. Luego, ¿qué pasa? Que ningún ministerio se deja coordinar. Entonces eso es una falla estructural de la ley, que pues hemos hablado con la unidad de Bogotá y ellos dicen, bueno, pero entonces eso se solucionaría volviendo a la unidad de un ministerio, y nosotros creemos que no, porque el punto no es si el ministerio le da orden, si este superministerio le da órdenes a un ministerio, no, es que aún bajo la existencia de la unidad como institución, los otros estamentos institucionales tengan una voluntad de cumplimiento de la ley. Y eso no pasa con el SNARIP y ni con estos. No, vuelve y juega, y yo por eso entiendo su frustración. Y es que, a mi modo de ver, la ley creó un aparato institucional con intención o sin intención que es inviable. Yo no he dicho que a mí me ha usado la ley, no. La ley para mí no palabras que yo no he dicho. Y más diría, podría decir yo eso aquí porque no me entienden. Para mí la ley tendrá sus aspectos de corregir. Bueno, lo hemos señalado, que se puede corregir. Los 2 años de la entrega que la persona vende, y eso hay que corregir. Cualquier otra cuestión de barniz, pero la esencia de la ley, el espíritu de la ley. Sí, nos estamos de acuerdo. Lo que le digo de la frustración es en general que las cosas como que no funcionan. Pero el punto es que para mí, ese mecanismo institucional creado con el SNARIP y todo eso, puede no permitirla. Es que no sé por qué se dice que hay un mensaje tal vez equivocado. No a nivel de los académicos, porque nosotros hemos estado en Bogotá en 14 o 15 foros, y incluso reyes, tratadistas, y lo que hemos visto es que la ley funciona. Organismos internacionales aceptan que la ley funciona. Incluso el miedo que tenía era la comparación con dice IPA. Dice IPA en tantos años que 12, póngale 14 sentencias por mundo. Y aquí cuántas llevamos a esta altura.
Incluso en Córdoba, que es el sector del país donde más eso de pero y se está entregando, se está yendo a Valencia, a Santa Paula. No, yo no estoy diciendo que sea un fracaso. Yo lo que estoy diciendo es que la implementación de la ley es ambiciosa. Y decir que sí, hay procesos de restitución que están caminando aquí en todo el país, pero es que cuando uno se pone a analizar cuáles son las millones de hectáreas que hay que devolver y cuántas se han devuelto, uno sigue diciendo que la implementación es muy ambiciosa. Yo creo que los 10 años que tiene la ley para hacer eso no son suficientes. Estamos hablando de cuántas millones de hectáreas. Estamos hablando Con de subregistro son 7 millones de hectáreas. Con subregistro. Y estamos hablando de 7 años y medio, ya no de 10. Exacto. Entonces lo que yo digo es eso, o sea, entonces, ¿qué pasa? Quizás lo que acaba de proponer el Consejo de Estado es un mecanismo más expedito que está en la ley para hacer la restitución. Una institucionalidad más fuerte, más jueces de restitución, todo eso. Eso habría que valorarlo, porque quizás lo que pretende este tipo de leyes es que se restituyan a las víctimas prontamente, porque quizás el Estado o la institucionalidad dice, no, pero esto está funcionando y se ha hecho cosas que no se hicieron antes y todo esto hay que reconocerlo, pero hay una cantidad de víctimas que están en cola esperando que esto pase y van a tener que esperar un buen tiempo y quizás se cumplan los 10 años y todavía no han logrado los procesos de restitución. Entonces son como cosas. Ahora, aquí yo me contradigo. Te pongo un ejemplo. Todavía están en el tema, Alemania todavía está pagando por las cuestiones de hace cuánto, 60 años. Entonces, no pongamos la tranca en la rueda. Estamos avanzando y estamos avanzando mucho. 60 años todavía Alemania Pero por está eso necesitando víctimas. pero por eso estoy diciendo que 10 años. No, pero espera un momento, porque es que por eso le digo que quizás 10 años sean poco, pero no significa que porque sean poco entonces vamos a seguir con un mecanismo que a hoy nos parece que no es suficientemente expedito. Si lo podemos, ahora, la reparación que está haciendo Alemania hoy es una reparación que ya quisiéramos nosotros haber hecho en 20 años, que es una reparación a otro nivel, es una reparación ya más estatal, ya es una reparación con víctimas que han sido consolidadas como tal, ya no estamos en ese proceso. Ahora, los procesos de justicia... Pero no, esa no puede ser la pretensión, porque ¿cuántos han muerto en esos 60 años sin ver la reparación? En este país, ¿cuántas víctimas van a morir de aquí a los 10 años que tengo? Ya ni 10, 7 y medio, sin ver sus derechos. No, digamos, yo admito el argumento de que la justicia transicional, la implementación de los mecanismos de justicia transicional toman mucho tiempo. Y hay algunos que se alargan generaciones, el cambio de imaginarios, las medidas simbólicas, todo eso. Pero no puede ser ese el argumento para, digamos, resignarnos a mecanismos que toman mucho tiempo, ¿no? Doctora, No, perdón que primero me había pedido la palabra ya la señora, no sé, ¿y tú? De lo que estaba hablando el doctor, ciertamente la prensa publicó que el procedimiento que se estaba implementando actualmente para llevarlo a un éxito final acarrearía una duración de un promedio de 60 años. Ya la prensa ha tocado el tema y los años ya lo estableció un promedio de 60 a 90 años. Justicia y Paz decían que para el cálculo que tienen para adelantar los procesos como se han adelantado con la cantidad de postulados es como de 150 años. Entonces, ¿que seguimos con el mismo mecanismo? Pues no, eso no funciona y hay que cambiar. ¿Cuántas? Tenemos 17 sentencias en Justicia y Paz de 4.300 postulados a sentencias. Y ya en agosto se cumplen los primeros 8 años los 8 años de condena que... Exacto, entonces no porque digamos eso hay que cambiar. No, pero acá en poquito tiempo resultados hay. Sí, y le pongo un ejemplo de justicia ordinaria, porque cuánto es un proceso ordinario. Dicen que la ley no es un proceso ordinario, yo he sido muy global y el circuito ordinario, los procesos de 5 o 6 años. No, sí, yo le doy la razón, pero lo que le digo es que en todos
el problema fue el siguiente. 4 meses. No va a salir en 4 meses. Olvídense que cuando los 3 primeros años no hay sentencia. Entonces las instituciones encargadas de implementar, de buscar el dinero, de hacer que la cuestión funcione administrativamente de la corte de los jueces, se durmieron en los laureles. Cuando le sale la sentencia a los 4 meses, a los 5 meses, las cosas en serio, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está el policía? Eso fue lo que dio. La rapidez trajo improvisación, porque el administrativo no tenía dinero. Y ahí está que el Banco Agrario, con la vida, no ha puesto un bloque. Por eso les digo que hay una institucionalidad que dejó todo en cabeza, entre comillas, de la unidad, y que lo pone además a coordinar a alguien que no se va a dejar coordinar, y esos otros no entienden, porque el mandato de la ley no es claro en eso, que son ellos los que tienen que operar. La unidad es casi que un ejecutor secundario dentro de la dimensión de implementación de la ley. Doctora, la gran debilidad de la ley 1448 y en lo que debe para siguientes, cuando se habla de hacer reformas a la ley, es que debe establecerse un artículo ahí en la ley que diga que el 5% del presupuesto nacional debe dedicarse a las víctimas, si desde hace que hacer reparación transformadora, porque el problema no es entregar la tierra, en el caso de Córdoba la estamos entregando, es lo que viene después de la entrega de la tierra, el retorno, las condiciones de vida de dignidad para la gente, eso es con la plata, y la ley no trajo la plata. Bueno, ese va a ser el último de los, porque si ven cómo abre la discusión cuando uno habla del delibero. El último para mí es que hay postulados de buena voluntad, entre comillas, pero no tiene asignación presupuestal, ni nacional ni regional. Entonces uno va, en mi caso, yo hablo con propiedad porque soy allá. Uno va a Nariño y en Nariño, ¿qué hace? Pura asistencia humanitaria, porque es lo único que tiene como región claridad del mandato. Entonces, claro, sí, voy a hacer pura asistencia humanitaria, pero y presupuesto para la implementación de la ley 1448, no, eso tiene que venir desde la nación, de proyectos que presente el departamento con el ministerio tal, y si no le sale, y eso le digo, Nariño se pelea con Antioquia, los dos departamentos que más proyectos han presentado para la implementación de la ley 1448, y ni así tiene asignación presupuestal. Digamos que no es un departamento quieto en eso, sino que eso es una gran deficiencia de la ley, haber hecho que el presupuesto esté, digamos que por conseguir. Eso no va a pasar, no es posible. Ponen a competir un departamento con otro, y ponen además a competir por, entre comillas, eficiencia en la implementación. ¿Y cómo sabes si es eficiente si nunca han implementado? Y cosas, bueno, todo esto, ese tema presupuestal es algo que, eso sí es urgente corregir, porque se nos pasa el tiempo en trámites burocráticos y en decisiones que al final son, sí, muy bonito esto, pero no, aquí no hay plata para hacerlo. El tema que tocaba ahorita es... Espérate que me faltó. No, usted lo voy a decir algo que todo el mundo lo sabe, para reclamarlo. A los 2 años, la víctima puede vender su parcela. Y ya va, aquí ya va un año. Pero si es que en 2 años no tiene ni cómo vivir ahí, pues ¿qué vamos a hacer? Es que el punto es que no hay cómo mantener las medidas de la ley en el tiempo. Básicamente es como la experiencia. Mi rol es como funcionaria en la unidad, es trabajar en la implementación de la ley de víctimas y brindar asistencia técnica a las entidades territoriales, y trabajamos en la elaboración de los planes de acción donde ellos iban a establecer por los 4 años de gobierno de este mandatario cómo iba a ser la implementación, qué programas y proyectos realmente se iban a ejecutar. Y realmente los esfuerzos, yo digo que los esfuerzos de las entidades territoriales se mostraron porque lo hicieron, ¿verdad? Pero realmente quisieron hacer unos esfuerzos presupuestales para poder asignar los recursos para los proyectos, pero de cierta manera cuando vamos a ver la implementación se quedó en ese interés, pero más allá me dicen que no tengo plata, o sea, no tengo cómo realmente atender todas las necesidades que la población víctima de mi región me lo está requiriendo y como la ley lo exige. Entonces llega un momento en
la ley se implementa y no tiene definido realmente ese flujo presupuestal para subsistir para esos proyectos, para que esos proyectos se materialicen, ahí tenemos un gran vacío y es que entonces se busca una solución, proyectos, pero no tenemos capacidad técnica en las entidades territoriales para formular proyectos, para presentarlos, no hay capacidad logística para hacerlo. Entonces empezamos nosotros, comunidad, a trabajar fuertemente y a buscar estrategias de inventarnos de esa manera de cómo logramos que se ejecute y que realmente lleguen proyectos de generación de ingresos, que realmente es lo que en este momento las víctimas necesitan. Forma de que ellos puedan subsistir y que puedan superar ese lado de vulnerabilidad y ya no estén dependiendo asistencialmente de que le lleguen ayuda humanitaria. Pero realmente en el esfuerzo, solamente creo que lo más importante, más que un marco normativo, porque ya no le podemos decir que está obligado a darle la herramienta y además de la herramienta presupuestal, el tema de voluntad y que el gobierno asuma que es un tema que se debe hacer, es decir, que se asuma la responsabilidad, como lo dijimos con el tema del sistema nacional, que no se entienda que es una tarea adicional y que la tengo que hacer porque me toca que se asuma una responsabilidad que tenemos como Estado de reparar a esas víctimas y que tenemos ya un tiempo, lo que yo entiendo de la ley de poderlo diseñar, mirar a ver si se ponía con esa voluntad de hacerlo rápidamente y que se entendiera en la agenda como un tema de prioridad. Es lo que no estamos dando realmente. Sí, es que yo reconozco, como usted lo dice, que eso es un esfuerzo de funcionarios comprometidos, que los hay, y esfuerzo de la unidad de toda Colombia. Uno en donde va, se encuentran personas que le dicen lo que usted me acaba de decir. Pero eso que para usted es esfuerzo, y que yo reconozco que ese esfuerzo, lo que es un desgaste institucional innecesario. Usted como funcionario de la unidad no debería estar haciendo eso, porque eso no es lo que dice la ley que debe hacer. Pero a usted le toca hacerlo porque es la única manera de intentar que se implemente la ley. Luego hay un problema en la formulación de la ley que impide que su trabajo sea más eficiente, y eso es lo que se tiene que corregir. Ahora, se ha intentado corregir formulando COMPES. De pronto esa es la vía más rápida para no tener que modificar la ley y llevarla al Congreso y discutir todo eso. De pronto sí. Entonces hay que generar COMPES. Eso es un trámite burocrático que toma un tiempo, por lo menos un año, a veces 2, según la voluntad política. Pero ese es un nudo para nosotros que tiene la ley de víctimas, que todavía hace más difícil la implementación. Tú no le puedes ir a exigir a un municipio que cumpla con la ley de víctimas cuando no hay asignación presupuestal. No lo puedes hacer. No está obligado a lo imposible. Luego puede formularlo en el plan, en los planes estos que ya casi todo, gracias a la unidad, casi todo el país los tiene. Pero de ahí a que la unidad pueda solucionar el tema de cómo asignarles presupuestalmente eso, así que esa es una cosa que hay que cambiar claramente. Y bueno, yo voy a ir cerrando, casi no me queda nada de tiempo, con la reparación. Bueno, ¿sí? No hay ambiente, yo les digo claramente, yo creo que no hay ambiente ahorita para ninguna reforma de la ley. Es un peligro como están las cosas, hay que esperar a ver que baje un poco la cosa, y con esa nueva conformación del Congreso, ¿cómo quedó? Creo que es un riesgo. Dentro de las propuestas de reforma de la ley está lo del cumplimiento de la Fuerza Armada en la microfocalización. ¿Por qué? Porque si la Fuerza Armada no da el visto bueno para X o Y el terreno, hasta ahí llega el proceso. Los de víctima pueden tener, los de tierra pueden tener muy buena voluntad, pero depende mucho de lo que digan las Fuerzas Armadas. Y para nadie es un secreto que las Fuerzas Armadas, el 90% son torcidos. Bueno, espero que no sea ese porcentaje nada más. Bueno, voy a hacer rápidamente la reparación, que es el tema del que realmente yo me dedico en la oficina. Pero bueno, la reparación tiene ese componente como más, digamos, indemnizatorio, que es un derecho pleno de las víctimas a recibir una indemnización por el daño causado. Pero, y eso es lo que más se focaliza la ley 1448, y es lo que más rápido puede darse, es decir, la indemnización y cuántas indemnizaciones saca la unidad al año, todo eso se muestra como cifras. La crítica o el punto aquí es que la reparación, como mecanismo de justicia transicional, tiene unas medidas mucho más allá de la indemnización, medidas de carácter simbólico y de medidas de satisfacción, que
como ya les decía en la primera intervención, son medidas que buscan devolverle el buen nombre a las víctimas, medidas que son dignificantes para las víctimas, pero más allá de todas las consideraciones hacia la víctima, también son medidas que intentan mandar mensajes fuertes a la sociedad, para que la sociedad, que ha sido en últimas permisiva frente a las violaciones, entienda que eso no puede seguir siendo una posición, que esa no es una posición ética y responsable de la sociedad ante las víctimas que son conciudadanos, o sea, que no estamos, por lo menos en el caso de Colombia, no estamos hablando de víctimas que son un intangible que la sociedad no percibe o que con la que la ciudadanía no trata. Las víctimas, como decía, quizás, por eso decía Cindy, perfectamente la víctima es tu vecino, es tu compañero, es tu amigo. En la región es todavía mucho más, porque uno en Bogotá dice, bueno, las víctimas más visibles son los desplazados. Pero en las regiones hay otro tipo de victimización más evidente que debe transformar los imaginarios de la sociedad. Esa es una tarea del Estado, que si me preguntan, yo creo que esa es una gran fortaleza de la Ley 1448. Y es un universo que el Estado todavía no ha querido explorar de manera eficiente y que no necesita presupuesto. Y es la reparación de carácter simbólico. La reparación que implica la aceptación de responsabilidad por parte del Estado de lo que ha pasado y de enviar esos mensajes a la sociedad. En el almuerzo, antes de venir acá, yo hablaba con unos compañeros de cómo quizás este gobierno esperó hasta anoche para mandar los mensajes que tenía que haber mandado desde el momento en que se promulgó la ley, ¿no? Todo lo que habló anoche el presidente son mensajes que, si no se usan como de carácter político, es decir, el señor presidente sale a decir lo mismo que dijo, pero no en elecciones, sino como un mensaje de dignificación a las víctimas, de un Estado comprometido con las víctimas, de un Estado que quiere reparar y transformar. Eso es reparación simbólica, y eso lo podía hacer con o sin ley, pero ya que tenemos la ley, entonces es una obligación, y todos los ejecutores de la ley 1448 tienen que mandar esos mensajes. Cada vez que la unidad de víctimas o la unidad de restitución indemniza o hace procesos de reparación o restituye tierras, debe ir acompañado de un mensaje de dignificación a las víctimas, de un mensaje no solamente de solidaridad, como lo establece la ley, porque la ley dice que queremos solidaridad. No es solidaridad lo que la sociedad colombiana tiene con las víctimas, es una responsabilidad. Es que así como ha sido responsable, digamos, el Estado de lo que ha pasado, también lo somos nosotros por haberlo permitido. Entonces, digamos que los funcionarios que aplican esta ley a todo nivel deberían entender la importancia del carácter simbólico de la reparación, que les atañe a todos. Ahora, yo entiendo que el director de la unidad de víctimas de Pasto no va a salir a hacer una declaración pública diciendo el Estado reconoce la responsabilidad y las víctimas y tal, todo lo que dijo anoche el presidente, porque no es a él al que le compete esa responsabilidad de carácter político, sino en nuestro Estado a quien le corresponde es al presidente. Esa deuda nos la debe, pero la ley 1448 se lo impone como norma. Yo ahí también cambiaría necesariamente esa declaración de que el Estado es solidario con las víctimas, porque esto no es solidaridad. Pero eso es lo que reparación, lo que establece la reparación como mecanismo de justicia transicional. Rodrigo Primi, que es un experto muy reconocido aquí en los temas de justicia transicional, acuñó ya para Colombia lo que él denomina como reparación transformadora, es lo que les decía antes. Es una reparación que intenta revertir las causas estructurales que permitieron la victimización, perdón. Entonces, es un concepto complicado si lo explico desde el punto de vista jurídico, porque quizás no es a la reparación como institución a la que le tocaría hacer eso, sino entonces algún académico puro me diría, no, es que esto lo que es
reforma institucional, qué sé yo, pero en el concepto de reparación transformadora, eso es lo que intenta señalar. Entonces, por ponerles un ejemplo fácil, reparación transformadora significa el desmonte efectivo de los paramilitares. ¿Por qué? Porque el desmonte efectivo de los paramilitares le garantiza a la víctima que no le va a volver a pasar lo que pasó. El desmonte efectivo de la guerrilla también sería estoy solamente poniendo un ejemplo para hacer entender eso de manera general. Se vuelve más difícil de dotar de contenido cuando hablamos en casos más especiales. Por ejemplo, ¿cuál es la reparación transformadora para las mujeres? Entonces, el movimiento feminista colombiano dice que el ejemplo o el objetivo de la reparación en este caso sería revertir las condiciones que permiten la violencia de las mujeres por ser mujeres, como por ejemplo la violencia sexual sufrida en el marco del conflicto armado, o las condiciones patriarcales que permiten esa violencia, en este caso la violencia sexual, y que no generan reproches sociales. Es decir, cómo generar una conciencia en la sociedad que impida que esa violencia sexual se repita en las mujeres, en el marco ya no solamente del conflicto, sino en el marco de la vida social comunitaria, digamos, ¿no? Cómo tener como legado de la reparación eso, que las mujeres tengan confianza en que en la sociedad colombiana no se admite ni se permite la violencia sexual. Y todo eso entonces nos lleva a la complejidad de la implementación de este tipo de reparación por parte del Estado. Nosotros que decimos entonces que como intenta generar cambios estructurales, lo que puede hacer los mecanismos de justicia transicional es sentar las bases de esa posible transformación. Es decir, que no se pretenda que a través de los mecanismos de justicia transicional se efectúe ese cambio estructural de las causas que permitieron las violaciones, sino que se dejen las bases sentadas para, con el tiempo, ir generando mecanismos ya de carácter ordinario que se permanezcan en el tiempo, porque los mecanismos de justicia transicional se supone que deberían ser de un tiempo prudente y no extenderse como un mecanismo ordinario, pero sí que aporte a la creación de esas políticas públicas que de manera digamos, con una pretensión de tiempo más largo y con unos objetivos mucho más de política pública ordinaria, permitan desarrollar esas bases que pone la reparación transformadora como mecanismo de justicia transicional. Yo creo que voy a tener que cerrar aquí. No sé si hay alguna pregunta de reparación. Ya con toda esta explicación tan sucinta, obvia respuesta. Y bueno, antes de dar la palabra hacia el interior, yo me quiero despedir, les quiero agradecer por el tiempo y espero volvernos a ver en el